Los orígenes de los samuráis se remontan a las campañas del periodo Heian 794-1185 para someter al pueblo nativo Emishi en la región de Tohoku, al este del Japón. Casi al mismo tiempo, los terratenientes ricos que se habían independizado del gobierno central y habían formado ejércitos para su propia protección contrataban cada vez más guerreros. Eran señores feudales europeos traspasados al país del sol naciente. Minamoto Yoritomo salió victorioso en su pugna con el gobierno central y estableció un nuevo gobierno militar en 1192 dirigido por el shogun o comandante militar supremo. Los samuráis gobernarían Japón durante la mayor parte de los siguientes 700 años. Los samuráis o bushi eran los guerreros del Japón premoderno. Más tarde formaron la clase militar gobernante que eventualmente se convirtió en la casta social de mayor rango en el periodo Edo, 1603. Deberían llevar sus vidas de acuerdo con el código ético del Bushido, el camino del guerrero. El código Bushido es un código ético muy estricto compuesto por 7 principios: respeto, valor, honor, compasión, honestidad y lealtad. Su naturaleza era confuciana y muchos se sintieron atraídos por las enseñanzas y prácticas del budismo zen. Empleaban una variedad grande de armas como arcos y flechas, lanzas y pistolas, pero su arma y símbolo principal no era otro que la espada. Las armas, la katana era una espada de hoja curvada. También utilizaban el yumi, demostraron ser muy diestros con el uso del arco. El wazisaki era una especie de espada más corta que la katana. Este sable siempre fue acompañando al samurái. Yari es la lanza tradicional nipona para ir a caballo. Nagimata, arma de larga asta que era aprovechada por los guerreros por su enorme alcance. A partir de 1603, con el primer shogun Tokugawa en el periodo Edo, Japón comienza el declive de los samuráis. Ieyasu Tokugawa quiso quitar el estatus social y legal de la clase samurái. Los samuráis perdieron la posesión directa de las tierras y se les plantearon dos opciones: dejar las armas y convertirse en campesinos, o trasladarse a la ciudad principal de su feudo y convertirse en sirvientes a sueldos del daimyo. En 1690 se prohibió oficialmente la práctica de las diferentes artes marciales y la mayoría se dedicó al campo. Y otros llamados ronin, samuráis sin señor, eran encarcelados o asesinados al ser descubiertos. La restauración Meiji en 1868-1912 puso un decreto de la prohibición oficial de los samuráis y sus actividades, quedándose solo parte de la historia hasta la fecha.